Hoy vamos a presentar dos artículos, uno de temas hormonales y rendimiento y el otro de temas hormonales y cómo benefician a la salud. Eh, Mi compañero Cristian Lemus y yo, Sí. Julián Bautista, vamos a presentarlo. Listo, Entonces, entonces empezamos con el artículo pues número uno, el cual pues va a ser de rendimiento en este caso. Entonces el artículo se llama, que lo vamos a tener acá a la izquierda, ¿listo? Entonces, marcadores hormonales del síndrome de sobreentrenamiento. Entonces, para las palabras claves en este caso para poder entender el artículo, va a ser pues tal y como dice el título, pues el CSE, síndrome de sobreentrenamiento, la cual pues lo puede llegar a padecer bastantes deportistas de alto rendimiento, pues a la hora, digamos, de implementar, digamos, mucha intensidad o volumen a sus entrenamientos. Otra es la supercompensación, la cual es el medio por el cual el cuerpo pues se adapta, pues para poderse, digamos, mejorar, digamos. Y este pues debe estar en equilibrio entre pues intensidad y descanso. Las otras palabras que vamos a ver mucho son la catecolaminas, que la vamos a ver como sea, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona de crecimiento, la adrenocorticotropa, la prolactina, el cortisol, la testosterona y la cociente testosterona cortisol. ¿Listo? Entonces, espera, introducción. devuélvete, por favor. Eh, la epinefrina y la norepinefrina es la misma adrenalina y noradrenalina. Eh, Recordemos que la adrenocorticotropa, vamos a repasarla, o ACTH, según, según mis apuntes, es es como una especie de hormona que produce la hipófisis anterior, va al torrente sanguíneo, llega a la glándula suprarrenal y produce cortisol, que el cortisol ayuda a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esa es la relación que tiene la CTH con el cortisol. Listo, puedes seguir. Listo. Entonces, la introducción en este caso, al capítulo, pues para poderlo entender un poco mejor, es que este artículo los menciona principalmente como la complejidad que hay para poder identificar si una persona padece realmente de CSE o si está en un proceso de supercompensación. O sea, si está, digamos, o sobreentrenado o si está recibiendo una buena pues, adaptación en este caso dándonos así pues diferentes marcadores hormonales y métodos para poder identificar a tiempo pues en este caso el CS en deportistas. Entonces viendo su porcentaje de catalaminas, epinefrina, norepinefrina, los mencionados anteriormente. Testosterona, cortisol. Aunque pues siempre aclarando que esto puede, digamos, variar mucho dependiendo de la persona, del volumen, la intensidad del entrenamiento, el sexo, la alimentación, digamos, si es por medio de saliva, plasma, entre otras cosas. ¿No? Listo. Entonces, síntomas. Entonces, básicamente los síntomas. En el rendimiento, el sobreentrenamiento disminuye el rendimiento. Digamos que disminuye, o sea, cuando hay un sobreentrenamiento, si no estoy mal, se disminuyen los niveles de cortisol, de testosterona, y por lo tanto hay un desorden hormonal. Hay una fatiga en el rendimiento, una fatiga persistente, donde eh, básicamente uno se siente cansado y siente que no rinde. Necesidad de recuperación excesiva, es decir, como que el cuerpo solicita descansar mucho, como que duermes
y te levantas y sigues cansado y así. Rendimiento inconsistente es básicamente eh, causado por esto también, que no das tu máximo porque simplemente tu 100% no es el mismo al al que tenías antes. Tu 100% disminuye. Bueno, fisiológicamente desciende, o sea, baja la capacidad máxima de trabajo. Como lo decía, tu 100% es menor. O sea, el cuerpo, eh, por decirlo así, trabaja eh, más moderado y no vas a poder dar tu máximo. Dolores de estómago, insomnio, rigidez persistente y dolores musculares, estreñimiento y diarrea, frecuencia cardíaca elevada en reposo, porque pues el cuerpo está buscando una recuperación y claramente la sangre, la circulación pues debe ser mayor. Y psicológicos es todo lo que entra depresión, ansiedad, apatía, disminución de la autoestima y cambios del comportamiento. Listo. ¿Listo? El siguiente. Entonces, ¿cómo es el proceso de sobreentrenamiento en este caso? Entonces, el proceso de Básicamente, sobreentrenamiento en este caso, pues se puede ir principalmente por, es como dijimos anteriormente, es como difícil de identificar, ya que pues en ambos, digamos, tanto en supercompensación como en síndrome de sobreentrenamiento, se puede evidenciar, digamos, pues evidentemente, digamos, la fatiga muscular del cuerpo, incluso la, mm, la fatiga, pues, aún mayor. Y pues, pero este pues debe estar, digamos, equilibrado entre pues entrenamiento y recuperación. Pero digamos, siempre y cuando es atletas de alto rendimiento, pues la idea solo es pues ir cargando. perdón, Otros factores externos pues influyen y listo. pues al fin pues o se puede ir por un lado o por el otro. Ok, Pues, principales marcadores hormonales, como mencionamos antes, pues digamos, por medio pues de diferentes hormonas, pues podemos identificar si digamos el deportista en este caso está, aunque más adelante vamos a ver también gente sedentaria, pues si el deportista digamos está, digamos, si se está sobre ya entrenando o si todavía está pues recibiendo bien la adaptación. Entonces, el sistema endocrino juega un papel regular, fundamental la adaptación del esfuerzo físico. La realización de un ejercicio físico aguda implica una elevación del consumo energético que involucra diversos procesos metabólicos que reguladores hormonalmente. Durante este proceso agudo se elevan los niveles de numerosas hormonas como las catecolaminas, las hormonas de crecimiento, la adrenocorticotropa, la prolactina, el cortisol y descienden los niveles y la pulsatividad de otras, como las gonadotropinas y las hipofisiarias. ¿Listo? ok. Catecolaminas. ¿Listo? No, ¿quieres decir esto? Ya, dame 5. Listo, entonces, básicamente, las catecolaminas eh, son concentraciones de epinefrina y norepinefrina, que es la misma adrenalina y noradrenalina, lo que hace eh, que se dan adaptaciones al entrenamiento y responden al esfuerzo físico. ¿Listo? Bien. Entonces, siguiente. Entonces, investigaciones y resultados. En este caso, pues el artículo nos dio diferentes como ejemplos de diferentes, digamos, escenarios deportivos, donde pues sí había como cierto patrón. En este caso, pues siempre habían, digamos, muchas elevaciones de epinefrina y norepinefrina.
En este caso, entonces, perdón, entonces, los niveles basales de EPI y INE disminuyeron en sujetos sometidos a sobreentrenamiento y aumentaron tras los periodos de recuperación. Este patrón de recuperación se observó en un grupo de ciclistas de ruta, cuya excreción nocturna disminuyó durante los meses de entrenamiento para los Juegos Olímpicos de Seúl. Tras un periodo de recuperación en que las concentraciones aumentaron sensiblemente, el rendimiento competitivo fue satisfactorio. Los autores también examinaron otros grupos de deportistas y observaron que en corredores de fondo se produjo un marcado descenso de CA tras 4 semanas de entrenamiento. Y pues acá están, digamos, los porcentajes. Listo, o sea, básicamente dice que la adrenalina, que ya sabemos que es lo mismo que EPI y NE, o sea, norepinefrina, epinefrina es igual que noradrenalina y adrenalina. Entonces, básicamente disminuyen estos niveles porque hay un esfuerzo bastante exigente del cuerpo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, sí, digamos, ya cuando se sobrecarga, digamos, el cuerpo, digamos, la EPI y N disminuye. Y ya, pues, después de un periodo de recuperación, pues ya aumentaría. Y se Exacto. estabilizarían. ¿Listo? Esto pues también lo podemos ver ahí, el artículo también lo mencionaba en un futbolista, que el descenso de excreción de la media de SEA también estuvo acompañado por el deterioro del rendimiento en 4-bemol de lactato. Tras un periodo de recuperación, se alcanzaron nuevamente los valores previos en base a estos resultados. Los autores consideraron que el descenso de la excreción urinaria nocturna de SEA, especialmente de EPI, superior al 50% de la línea basal, refleja la exhaustación del sujeto e indicaría un estado de CSE. Entonces, igual, como mencionamos antes, entonces, pues esto lo pueden ver. En este caso es por vía excreción urinaria nocturna, en este caso. Y pues para poder, digamos, evaluar el CA y la EPI. También podemos ver bueno, también el artículo también nos mencionó que pues igual, como esto no es como tan preciso, digamos, hay, digamos, muchos también resultados contradictorios. Entonces, concretamente, un incremento notable de la excreción de EPI en un grupo de ciclistas de pista durante las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos. Esos deportistas no tuvieron periodos de regeneración previo a la competencia. Y poco antes de su excreción basal media estaba disminuyendo. Su rendimiento en la competencia fue pobre, siendo en las primeras rondas, saliendo en las primeras rondas. Entonces, ya pues, digamos, como más, como por organizar ideas, digamos, podemos decir en conclusión que la respuesta a las catecolaminas, o sea, en este caso, las cargas de trabajo submasivas inducen menores concentraciones de CA en los sujetos entrenados que en los no entrenados. En cambio, ante esfuerzos máximos se han observado concentraciones de NE mayores o similares. Entonces, en sujetos entrenados y que no entrenados. Entonces, un estudio con 7 hombres sedentarios nos mencionó entonces el artículo que las concentraciones plasmáticas de EPI y N en respuesta a un esfuerzo submáximo descendieron tras 10 días de entrenamiento de resistencia. O sea, ahí sí hubo, digamos, resultados. Pero aunque esto ya pues ya no difirieron de las observadas tras 12 semanas de entrenamiento, lo que parece indicar que los sujetos habían alcanzado un nivel de adaptación al esfuerzo que no se deterioró en el ulterior régimen de entrenamiento. Entonces podemos decir que un sujeto sometido a sobreentrenamiento de la respuesta de SEA al esfuerzo se intensifica.
los sujetos sobreentrenados responden con niveles más altos de CA que los no sobreentrenados, a esfuerzo pues de la misma intensidad. En un estudio centrado en el entrenamiento de la fuerza, el grupo sometido a un entrenamiento de alta intensidad y bajo volumen, o sea, puede ser, digamos, pesas con mucho peso, digamos, pocas repeticiones, pero mucho peso, experimentaron un incremento significativo en las concentraciones de epinefrina y norepinefrina en respuesta al ejercicio. A medida que avanza el programa de entrenamiento, estos entre los sobreentrenados cuya rendimiento descendió significativamente, los sujetos con mayores concentraciones de NE experimentaban menos cambios de fuerza máxima. Por lo contrario, con el grupo de control que realizaba un entrenamiento de un día a la semana, se constató una relación positiva y significativa entre los NE y la mejora de fuerza. Listo, Bueno, entonces, pues entonces entender, digamos, lo básicamente, importante de la recuperación. ¿Listo? ¿Qué ibas a decir? básicamente, mm, se sabe que me devuelves eso ahí. Básicamente, espera, arreglo la idea que tengo. Eh, adrenalina mejoran si hay un entrenamiento adecuado con una recuperación adecuada. Es decir, un entrenamiento adecuado sería volumen alto, intensidad baja o volumen bajo, intensidad alta. Básicamente un entrenamiento con los dos volumen e intensidad altos es posible, pero con una buena recuperación. Si se mantienen unos volúmenes altos y unas intensidades altas en una semana, el rendimiento no se va a dar. En cambio, si lo mantenemos variando un poquito, mejorando el descanso, el rendimiento se va a ver notablemente afectado de forma positiva. ¿Listo? Listo. Entonces, pues similar a lo anterior, entonces podemos decir entonces, que las disminuciones Sí, del rendimiento provocados por el sobreentrenamiento estaban asociadas a un incremento de la respuesta simpática, módulo suprarrenal al ejercicio físico, observable por las elevaciones de las condiciones plasmáticas de EPI y N en respuestas al esfuerzo ante una misma carga relativa. ¿Listo? Entonces, entonces en pocas palabras, según digamos la intensidad del VO2 máximo, puede variar, digamos, como el resultado. Entonces ya sea desde la respuesta del CA, el EPI o el NE. También depende, digamos, del tipo de entrenamiento. Y sí, pues digamos, es también curiosamente es algo similar con personas sedentarias. ok. ¿Listo? Entonces ya, testosterona y cortisol. Entonces, pues, bueno, pues yo también lo voy a decir entonces. La testosterona y el cortisol producidos finalmente la actividad de los ejes hipotálamo y hipófisis suprarrenales, respectivamente. Estos están implicados en las adaptaciones al entrenamiento. Son muy importantes porque estos permiten, digamos, la supercompensación y estas funciones son anabólicas y catabólicas, ya que la respuesta androgénica al ejercicio agudo depende de la intensidad y la duración del mismo. Eh, y pues ya, pues principalmente eso. Esto pues digamos al hacer, digamos, como actividad física eso, pues digamos la concentración de testosterona aumenta y de cortisol también. Siempre y cuando no Y sea excesivo. siempre y cuando no haya tiempos de recuperación pues eficientes. Y pues acá hay algo importante que cuando el ejercicio es exhaustivo, estos descensos llegan hasta un 40% del nivel de testosterona, en este caso total. O sea, baja, todo eso baja porque 40, el cuerpo 40%. no está preparado para
para un entrenamiento y aparte, o sea, sin descanso óptimo, es como básicamente el sobreentrenamiento se considera una enfermedad, pero es aplicada por sí mismo. O sea, uno mismo se daña el cuerpo si no sabe manejar cargas, volúmenes, intensidad y descanso importante, alimentación. Sí. Listo. Horas de sueño efectivas Exacto. y pues escuchar a tu cuerpo. ¿Listo? Entonces, entonces también nos menciona mucho de de la consciente testosterona y cortisol. Entonces nos menciona que con su gente, digamos, sobreentrenado, que experimentase un descanso superior al 30% del consciente, eh, nos daría un diagnóstico de CS confirmado cuando el deportista alcanzase una cifra inferior Ah, listo. al 30 bueno, en este caso pues nos da una cifra, es de 0,35 por 10 menos 3. Entonces, estos pueden atribuirse al sobreentrenamiento y por ellos diversas razones. Nos han encontrado diferentes significativas entre los valores obtenidos en deportistas masculinos y en controles sedentarios. Entonces, aunque digamos, la disminución de él fue de un 29% y resulta interesante señalar que los decrementos mayores se produjeron precisamente en los sujetos que habían cubierto mayores kilometrajes y han perdido más masa magra. Esto pues, por medio de, eso lo podemos sacar por medio de la salida, digamos, en este caso de ciclistas. Eh, y pues estudios. Entonces, yo creo que mi compañero puede decir esto. Entonces, su relación, diga, la correlación que tiene y aspectos relevantes que pueden influir pues, en la toma, digamos, de muestras y de los resultados, sí, prácticamente. Sí, básicamente, digamos que un aumento, según esto, del cortisol afecta negativamente la producción de testosterona. Digamos que un problema básicamente son los estudios que no tienen muestras, que no tienen evidencias y por eso digamos que no se podría afirmar, eh, no se pueden afirmar cosas que no se demuestran, ¿listo? ¿Cómo se Sí, demuestran? Por medio de estudios, por medio de investigaciones, por medio de profundizar los temas. ¿listo? ¿Listo? Entonces, pues el artículo nos mencionaba pues, que estos tienen una correlación bueno, tiene una correlación entre testosterona bueno, entre los niveles de testosterona y cortisol, que son de 0,92%. O sea, es una correlación muy alta, o sea, súper alta. El uno ya prácticamente sería completa y pues el 90 prácticamente es de un 90%. Entonces, los aspectos relevantes pues, para poder sacar, digamos, los resultados es que estos pueden llegar a variar Sí, mucho, digamos, lo que yo dije. ujú, digamos, dependiendo del sujeto, el tipo, el tratamiento de las muestras, el plasma, digamos, el plasma por la parte de la sangre, el suero, la saliva, la especialidad deportiva, la situación en que se han obtenido las muestras, metodología empleada.
acá igual similar. Exacto. Em, entonces los ritmos carcadianos como los patrones estacionales de variación y el impacto de esfuerzos puntuales realizados poco antes de la extracción. Entonces, dependiendo, digamos, del nivel de fatiga puede variar también mucho. ¿Listo? Entonces, eso es. Entonces, puede modificar mucho los niveles hormonales, en pocas palabras. ¿Listo? Y Entonces, básicamente, ¿qué dice el artículo? O sea, ya concluimos que, entonces ¿cuál es la conclusión? concluimos que para, digamos, si, digamos, para identificar, digamos, si un deportista, digamos, como para alargar como su vida deportiva y no, pues no, digamos, tener un buen pico, digamos, una competencia, digamos, no sé, un corredor, para llegar a un buen pico de Rendimiento. rendimiento deportivo, pues tenemos que analizar, digamos, pues estos factores, digamos, pues el no sobreentrenarse, pues para evidentemente no lesionarse o para bajar directamente, digamos, o que no le dé el CS, que pues como mencionó mi compañero, los síntomas son de ya de baja energía, el rendimiento pues baja significativamente y eso. Entonces tenemos que, digamos, mirar bien, digamos, en este caso pues por medio de la saliva o por la sangre, mirar bien si el deportista si está sobreentrenando o si se está, pues digamos, si está recibiendo bien la adaptación. En este caso, Gracias, pues, gracias a los niveles de cortisol y testosterona podemos saber qué está pasando con nuestro deportista. Si estos niveles son bajos, el deportista está sobreentrenado. Ya vamos a entrar a mi artículo que va, que trata casi de lo mismo, solo que habla de que los deportistas tienen, deberían tener un, unos niveles hormonales mayores a los sedentarios. Por eso, si un deportista, en el caso de este artículo, si un deportista tiene los niveles hormonales bajos, quiere decir que está sobreentrenado y su rendimiento no sería el más óptimo. Listo, entonces, artículo número 2, salud, tiene que ver con la salud psicológica y en este caso habla un poquito en relación a, a lo que mi compañero explicó, pero tiene más que ver con la psicología y el bienestar en el deporte. Entonces se llama efectos de la actividad deportiva sobre el bienestar psicológico y el efecto que tiene subyacente. ¿Listo? Entonces básicamente dice, el ejercicio es fundamental para la salud, aumenta niveles psicológicos, también dice que mejora el estado de ánimo, está relacionado, disminuye la ansiedad, también mejora la salud mental positiva, eh, tienen, el ejercicio está a nivel de salud mental, está bien valorado, está muy valorado, ya que pues es una de las mejores terapias y prevenciones de ansiedad, depresión, ¿listo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Hay varias hipótesis de por qué el ejercicio físico, eh, digamos que juega un papel crucial eh, para mejorar los niveles de salud mental. Entonces, uno de estos es la hipótesis de la distracción por Barke y Morgan, 1978, que dice que el ejercicio desvía la atención de los estímulos estresantes. Quiere decir que al ser el estrés del ejercicio, aumenta los niveles de cortisol y por tanto el cortisol no se utiliza de forma negativa, sino que nivela y nos ayuda a realizar el ejercicio físico de forma correcta. Gracias al aumento de glucosa, nos aumenta, digamos que el, ¿el qué?
nos aumenta el rendimiento y otras cosas importantes en el deporte. ¿Listo? Entonces, otra hipótesis es que refuerza el sistema de recuperación o retroalimentación biológica, que es básicamente lo que más o menos lo que dijo mi compañero sobre la supercompensación, tiene mucho que ver. Bueno, también está la hipótesis de las endorfinas, que las endorfinas actúan como analgésico. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se vuelve adicto a que el dolor, cuando el dolor digamos que se calma y las endorfinas actúan como analgésico, el cuerpo se vuelve adicto a sentir como una fatiga o un dolor y sentir esa satisfacción de la recuperación. Entonces dice una hipótesis que el cuerpo le gusta es la satisfacción de recuperarse. También bueno, también hay otra hipótesis que dice que aumenta la actividad suprarrenal, que en este momento está, ya no es una hipótesis, es totalmente cierto. Muchas de estas hipótesis actualmente están comprobadas. Digamos que nuestro artículo es un poco antiguo, pero decidimos escogerlo porque estaba muy relacionado con lo que estamos estudiando. Listo, entonces, bueno, vamos con la muestra. Entonces son dos grupos. Está el grupo experimental y el grupo de control. Sí. El experimental es el de los deportistas y el de control es el de los sedentarios. El experimental tiene 9 deportistas de judo o judocas, como se le quiera decir, 3 de cinturón marrón, 3 de cinturón negro, 3 de cinturón negro, eh, pero de menor nivel. ¿Listo? La mayoría tiene un tiempo de práctica de 3 años y medio, edad promedio 19 años, peso 70 kilos en promedio y estatura 1,74. El grupo de control, básicamente de sedentarios, como lo dice, son sedentarios, no hay mucho que explicar. Edad 20 años, peso 69 kilos, estatura 1,73. Entonces, esos son los dos grupos. ¿Qué van a hacer con esos dos grupos? Siguiente diapositiva. Uy. ¿Listo? ¿Me Entonces, puedes ayudar a explicar qué hicieron con los dos grupos? digamos, se hicieron bueno, primero se hicieron unos diagnósticos, se tomaron muestras, en este caso, pues, de saliva, entonces les dieron unas recomendaciones muy estrictas, entonces, desayuno mínimo media hora antes de la salivación, entonces, pues, intentar pues, no comer, pues, para no alterar los resultados de saliva, al mínimo media hora, pues, de como de reposo, por decirlo así. Cabe Antes de resaltar salir. los estudios de saliva se hicieron cada 15 días en ambos grupos. Ujú. ¿Listo? Y se hacían eh, digamos que se hacían dos muestras de saliva cada 30 minutos. O sea, se hacía una muestra, pasaban 30 minutos y se hacía la siguiente. Listo, continúa. Entonces, pues les decían que pues evitar la cafeína, el tabaco, el alcohol, Y eh, otras sustancias también, entre otras como sustancias. y todo. Entonces, el ácido cítrico se estimula Las, muestra salivación mediana y ya, pues sí, el ácido el cítrico se volumen de utiliza. 2,5 mililitros de saliva. Y pues esta pues la congelaban y la almacenaban pues, pues, para poderla analizar. Sí, Entonces, el test psicológico. sí, tenemos el test POMS y el test STAI. Lo que hace este artículo básicamente es relacionar estos dos tests. El test POMS tiene 6 variables que me recuerdas cuáles son. Entonces, Fatiga, de vigor. la, de la fatiga, el vigor, siempre lo busco acá. Entonces está. Sí, sí, Entonces, la tensión, la recordemos. depresión, la hostilidad, el vigor, la fatiga, la confusión. ¿Listo? Listo, listo. Entonces,
tiene esos 6 factores, ese es el test POMS, y se dan 64 ítems repartidos en esos 6 factores. Digamos que se hacen una serie de preguntas a los, en este caso a los de la muestra, Ujú. a Sí, los sobre su edad. deportistas y al grupo de sedentarios. Se les hizo ese test. ¿Qué pasa? Digamos que contestaron ese cuestionario y el otro es el de la ansiedad. Tiene 42 ítems. Ese test de la ansiedad es otra serie de preguntas sobre la ansiedad. Entonces, listo. Eh, digamos que se preguntaron cosas sobre consumo de alimentos, medicamentos, enfermedades, listo. Ese fue otro tipo de test, pero más como básico para realizar las muestras. Listo, continúa. Ok, sí. Como alteraciones que podían afectar. No hay Listo, mucha resultados. diferencia, no hay mucha diferencia entre ambos grupos, así que se podía hacer correctamente la toma de muestras y el estudio era un poquito más sencillo, ya que pues eran grupos relativamente parecidos. La única diferencia era la práctica de actividad física. Listo, continúa. Listo, entonces, diseño de investigación. En este caso, la puntuación en el STAI, estado de grupo experimental, y el grupo de control. Sí, esa la puedes explicar tú, por favor. Digamos que el Listo, grupo entonces. experimental está marcado con línea y puntos negros y el otro punto, línea y círculos transparentes, o sea, círculos. ¿Listo? Listo, entonces podemos evidenciar. Entonces, como dijiste, entonces los punto negro, Son dijimos que eran los deportistas. los deportistas. Listo. Sí, señor. Entonces se pudo evidenciar, bueno, se puede ver que, digamos, el grupo de deportistas está, digamos, en un menor nivel, digamos, tiene un menor nivel de, digamos, de puntuación. En este caso, pues, sería, En el sería de test de hecho, ansiedad. en el test de ansiedad sería bastante, pues, sería de hecho bastante bueno, ya que, pues, esto, pues, digamos, los mantiene, digamos, como podemos ver, como ya sabemos, el deporte, pues, ayuda, digamos, a la autoestima, al trabajo en grupo, y a, pues, a manejar, digamos, mejor las presiones, pues, sociales, digamos, del entorno del entorno que nos rodea día a día. Entonces podemos evidenciar que, digamos, los deportistas, aunque pues variaban como mucho, pues, digamos, más o menos se mantenían por la misma línea. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver las tomas de la 1 a la 8, digamos, la sesión periódica, De de la la 1 a semana. la 8. Ah, Sí, fueron, ya recuerden que fueron cada 15 días. cada 15 Entonces, días. fueron 15, 30, sí, 60, 90, 120, sí. son 10. 120 días en total. ¿Listo? Entonces, y pues por Listo. la parte de los sedentarios, pues se les evidenció, pues digamos, más, Mayores niveles más de ansiedad. ansiedad. Sí. ¿Listo? Entonces, niveles Listo. hormonales Entonces, basales, pues, testosterona podemos y ver, cortisol. podemos ver que los niveles hormonales son básicamente bastante altos en los deportistas. Claramente, la testosterona y el cortisol, que en este caso aumentan el rendimiento deportivo, gracias a sus trabajos, a lo que realiza, el cortisol lo que hace es aumentar los niveles de azúcar en sangre y por tanto aumentar los procesos eh, de energía, de carbohidratos, de glucólisis. Y la testosterona, ¿Listo? Entonces, y la testosterona en este caso, pues nos ayuda, digamos, en general, pues a la recuperación del cuerpo. Digamos, esto lo podemos evidenciar mucho cuando, digamos, en el punto, digamos, cuando dormimos, en el punto, pues, donde hay más recuperación, hay altos niveles de testosterona. se nos cortó la llamada porque finalizó, entonces volvemos. Cortisol y testosterona. Los niveles de cortisol y testosterona son bastante altos en los grupos deportivos y varían demasiado en el grupo, sobre todo en la testosterona varía mucho
en el grupo de sedentarios. Entonces recordemos, el cortisol aumenta los niveles de azúcar en sangre, por lo tanto mejora la glucólisis. Y para el ejercicio esto es bastante importante. ¿Listo? Digamos que, ¿por qué la mejora? Pues porque entre más azúcar transporta la sangre, más de ella llega al músculo. Y bueno, ya sabemos que cómo sucede esto. Glucólisis anaeróbica, entra al músculo, se convierte en fosfato, en glucosa 6-fosfato y empieza su proceso. ¿Listo? Bueno, y la testosterona aumenta la masa muscular, aumenta, digamos que, eh, se me pasó, la fuerza la aumenta. Fuerza, la eh, recuperación. exacto. ¿Listo? Entonces, tenemos que claramente los deportistas tienen un mayor nivel de estas hormonas y, y ya vamos a explicar por qué más o menos. ¿Listo? Sigamos. Entonces, los resultados, POMS. ¿Me ayudas con esos? ¿Listo? Entonces, vamos a... O sea, claramente Bueno, los entonces, entiendo, ¿listo? pero quiero Entonces, que que entiendas un poco más tú también. ¿Listo? entonces, podemos evidenciar, pues, como mencionamos anteriormente, digamos, la tensión, la depresión, la hostilidad, el vigor, la fatiga y la confusión. ¿Listo? Entonces, por la parte, digamos, de la depresión, podemos O- ver, digamos, Ojo, Lemus. En este test podemos ver que todo, en todos, casi en todos, está por encima los los deportes, deportistas. Pero los no deportes, quiere decir que tengan mayor tensión, mayor depresión, no, sino que tuvieron un resultado positivo al test. mejor, sí. Entonces, por la Es parte, digamos, decir, están de por encima porque están mejor mentalmente. Salud mental positiva. más ¿Listo? equilibrada, sí. Era para aclararte. Vale, vale. Listo, entonces para la parte de la depresión, pues podemos evidenciar que, digamos, los deportistas, pues tienen, ya desde que empiezan, ya tienen mejores resultados que los sedentarios. Eh, pues podemos evidenciar que, digamos, por la parte de los deportistas, van, digamos, van subiendo progresivamente y en vez de los, digamos, no entrenados, sedentarios, van ¿Se antes mantienen o bajan? progresivamente hacia abajo. Para la parte de la atención, podemos evidenciar que los deportistas, digamos, se mantienen, digamos, más equilibrados. Bueno, tienen mejores resultados, aunque pues los sedentarios, pues bueno, se mantienen más equilibrados. Ahora sí. Por la parte del vigor, sí hay más, digamos, acá sí hay, cambiaron los papeles, los sedentarios tienen mejores resultados, aunque pues la diferencia no es que sea como tan significativa. Eh, Y es un factor no tan importante en el tema psicológico. El vigor es como eh, en este caso las es ganas de hacer, ¿sí? Y pues bueno, pues no afecta mucho. la una definición nos mencionó que el vigor era como la capacidad, digamos, en este caso, al entrenamiento, la capacidad de resistir como ese entrenamiento, o bueno, como esa presión que tiene pues el digamos, como en este caso, a las preguntas que se mencionan en el test. Por la parte de la atención, igual, los deportistas tuvieron mejores resultados desde que empezaron y pues progresivamente fueron aumentando a mejores resultados. Y pues Listo. los sedentarios pues se mantuvieron. Lo mismo pasa en la fatiga y la confusión. No es mucho que, digamos que ahí están por encima, bastante por encima de los sedentarios. Y en la puntuación total, importante, mira que van subiendo. En cambio, los sedentarios se mantienen, bajan, Y van van bajando. por una línea por debajo, muy por debajo de la puntuación de los deportistas. Mm. ¿Listo? Listo. Entonces, por relaciones.
¿Listo? Entonces yo lo voy a explicar. Entonces, las correlaciones entre los niveles hormonales y las puntuaciones de STAI-E para toda la muestra. Entonces, en la primera, podemos evidenciar que hubo una correlación medio alta, ya que pues es de 0.6. En la segunda muestra se puede evidenciar que hubo una correlación baja. En la tercera muestra una ya pues muy, muy insignificante. En la cuarta se puede evidenciar que hubo una medio baja. En la quinta una pues baja. En la sexta una medio baja también. Y en la séptima y octava se obtuvieron muestras pues ya altas de correlación. ¿Listo? Comparado con el cortisol, pues en la primera, de la primera a la cuarta, se puede evidenciar que, no, hay una correlación ya pues muy insignificante. Y de la quinta a la octava, pues ya hay correlaciones, digamos, ya más altas. ¿Listo? Entonces ya, tablados. Los valores de correlación entre los niveles de testosterona y la puntuación del post quincenal para toda la muestra. Listo. ¿Listo? Entonces, tenemos la tensión, la hostilidad, la fatiga, la depresión, el vigor y la confusión. Esto tiene que ver con el POMS. Entonces, pues, digamos que la correlación en general de, de estas, la tensión tiene una correlación, podría decirse que baja, eh, Todas las muestras, sí. con la testosterona. La hostilidad también baja, la fatiga también baja. Todas están en una correlación baja. Digamos que porque baja y porque arriba en la tabla anterior, ¿me la muestras de nuevo? Sí. Eh, que en estas, digamos que la correlación de la testosterona y el cortisol era también un poquito baja. Quiere decir que la testosterona y el cortisol en disminución sí afectan a la fatiga, a la hostilidad. Siguiente diapositiva, por favor, la que está. Entonces Más abajo. afectan a la hostilidad, la depresión, ¿sí? Entonces, por eso está una correlación baja, porque digamos que no están la testosterona en sus niveles altos no está relacionada con estos factores negativos psicológicos. Está relacionada con lo contrario a ello, o sea, con lo positivo. Unos niveles de testosterona altos mejoran todo esto, es decir, disminuyen la tensión, disminuyen la hostilidad, la fatiga, la depresión, ¿sí? Entonces, por eso no hay una correlación alta. La testosterona no tiene nada, mucho que ver con la tensión, con la hostilidad, ¿listo? Igualmente pasa con el cortisol, exactamente lo mismo. Los niveles altos de cortisol disminuyen todo esto, es decir, por eso no están correlacionados. No lo aumentan, lo disminuyen. Disminuyen la tensión, la hostilidad, la fatiga. ¿Listo? Entonces, tabla número 3. Los valores Sí, de la correlación entre los niveles de cortisol y la puntuación del post. está exactamente igual. Ya lo expliqué. Sí. ¿Listo? Entonces, también lo mismo. Entonces, discusión. Listo, básicamente, ¿me ayudas con las conclusiones? Dale. Básicamente, entonces, espera, digamos que los deportistas presentan baja ansiedad y mejor estado de ánimo. ¿Listo? Y tiene mucho que ver con los niveles de cortisol y testosterona. ¿Listo? Como lo dijimos, los niveles altos de cortisol y testosterona
qué es lo que pasa en los deportistas, es lo que está pasando con los deportistas, que fue lo que se demostró según los estudios que se hicieron en este artículo. Los niveles altos de cortisol y de testosterona disminuyen los factores negativos psicológicos, es decir, mejoran la salud mental. ¿Listo? Eh, digamos que, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir? Eh, digamos que gracias al ejercicio físico eh, se aumentan estos niveles, ¿listo? Es raro, dicen que no, que, o sea, que una hipercortisolemia o una hipertestosteronemia, es decir, mucho nivel de cortisol y de testosterona. Ujú. Entonces, ¿me ayudas a explicar esos términos? ¿Y cómo Bueno, y por qué? Listo. entonces, digamos, como mencionó mi compañero, digamos, esta prácticamente es como el nivel de concentración que hay de este, pues en el cuerpo en este caso. Esto pues debido normalmente a la segregación, digamos, ya pues se puede decir excesiva, pues de este por la parte del cuerpo, pues digamos, para poder, digamos, compensar, digamos, un desequilibrio que haya. Listo, En este caso, entonces, pues digamos, un detonante podría ser la actividad física. exacto, exacto. La actividad física aumenta todo esto y por lo tanto se utilizan estas hormonas para la actividad física. No se utilizan para aumentar el estrés, para aumentar la ansiedad, no. Se utilizan de forma positiva para el ejercicio. Es raro, ¿no? Que porque un deportista va a tener tanto cortisol, más cortisol que un sedentario. No se supone que un sedentario debería estar con mayor cortisol. Sí, lo que pasa es que el sedentario utiliza el cortisol de forma negativa. En cambio, el deportista desvía, como en la hipótesis principal de desviación, el deportista desvía los estímulos hacia la actividad física. ¿Listo? Entonces, en resumen, los deportistas siempre van a presentar mejores niveles de salud mental. Es por eso que es importante la práctica deportiva. Eh, También, si se aumentan los niveles hormonales, el deporte los regula. ¿Listo? Es importante practicar deporte. Y claramente hay mayores niveles hormonales en el cuerpo de un deportista que en un sedentario porque el deportista necesita de ello. ¿Listo? Listo. Y listo. Eso es básicamente lo que descubrió el artículo. Sí, bien, Listo. Eso es todo. Gracias. Espero tengan un buen día y cuídense. Gracias. igual. Un gusto trabajar con este hombre. Chao, igual, Chao. gracias. Listo.